Lucy. Ok, buenos días a Entonces, todos. No sé si Lucien primero habla, dice unas palabritas y después. sí, y te doy la palabra a ti. Gracias. Listo. Bueno, muy buenos días, como siempre, es una alegría tenerles por aquí. Después de un par de semanas bastante divertidas, saliendo de las jornadas, pero aquí seguimos trabajando por y para ustedes desde la SLTC. Hoy nos acompañan personalidades muy importantes. Vamos a tener un conversatorio virtual de momento. Sé que va a llegar el momento de que vamos a estar todo de manera presencial y vamos a conocer un poquito acerca de la situación del caucho natural, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Entonces ahí sí le dejo la palabra a María. Bienvenidos. Gracias. Bueno, antes que nada, pues quería darle las gracias a todos por estar aquí. Ciertamente hemos tenido un par de semanas muy llenas de actividades. Muchos de ustedes estuvieron en las jornadas y se los agradezco de todo corazón. Les agradezco por estar aquí también con tan poquito tiempo de anticipación y sobre todo a la doctora Lakshmi, darle las gracias porque también fue intención de ella poder hablar y compartir un poco con nosotros aquí en Latinoamérica, aprovechar que ella estaba esta semana en la cumbre del cambio climático en Brasil. Entonces, como está tan cerca de Latinoamérica, bueno, está en Latinoamérica, dijimos, bueno, aprovechar y hablamos un ratico con ella. Yo sé que este es un tema que surgió bastante durante las jornadas. Tuvimos un panel de caucho natural y creo que este tipo de actividades pues las vamos a tratar de seguir haciendo. Los invito a todos. Tenemos un nuevo director del Comité de Caucho Natural, que es Sebastián Parra, que está por ahí. Y queremos, por supuesto, invitarlos a seguir conversando sobre caucho natural. Vamos a tener algunos panelistas de varios países. Por aquí está Casio, muchas gracias. Está Ligia también, muchas gracias. Está Sebastián, está Sergio Torres. O sea, tenemos bastante gente con la que podemos hablar de lo que está pasando en Latinoamérica. Eh, Creo que está Edgar Godoy también, de Guatemala. Y yo sé que fue muy poco tiempo para venir, pero bueno, esperemos que sea una conversación. Yo primero le voy a dar la palabra a la doctora Lakshmi. Perdón, antes, ahí tenemos traducción. Ahí están las instrucciones en el chat para los que necesiten la traducción. Em, y después que la doctora Lex me hable, pues quizás hablamos un poquito cada país. Puede mencionar algo de lo que está pasando y tratemos de que sea una interacción, sobre todo porque la doctora Lakshmi siempre tiene bastantes preguntas sobre Latinoamérica. Entonces, esperamos que podamos hablar un poco de Latam. Sin más que agregar, le dejo la palabra a la doctora Leshmi. Thank you, Dr. Leshmi, for being here. I let you talk. I'm not talking anymore. Good morning, all. Thank you very much, Maria and the SLTC Buenos colleagues días, for having me muchísimas for this gracias María y también a virtual los colegas dialogue with de the SLTC SLTC members. por I invitarme y hope por you had tener very este productive and interactive diálogo sessions virtual con los last miembros week. de Dear SLTC. Colombia, Espero que hayan unfortunately, even tenido unas though sesiones muy Maria productivas, extended an interactivas la invitation, but semana I couldn't pasada make it en because of the Colombia. commitment Muchísimas gracias por I haberme had invitado, sin for the embargo no lo climate logré, conference in por lo Cologne. que So what I'm ya planning tenía la is very much conferencia formal and de informal climática en session with Belgium. all Entonces lo colleagues que estoy así in Latin American planeando region. Maybe you are part of es una SLTC or not. sesión Um, it's an informal dialogue. I will try to give con you todos los like a colegas. picture of Me mutearon the ahorita, están situation muteando a at la global intérprete en la level of región the economy. latinoamericana. And specifically, Entonces, also, I de like to pronto, hear from all tal of vez sean you parte de about what is the situation SLTC o no. in real Es un areas diálogo or informal. countries Intentaré in darles una Latin America. It's visión not de la only about situación the del natural caucho production natural side, but there global, is
Y específicamente también me gustaría saber de todos ustedes cuál es la situación en Turquía, países productores en América Latina. No se trata solo de productos naturales, pero sino también es igualmente importante el consumo del caucho natural para tener una idea de cómo se está configurando el crecimiento de esta industria en esta parte del mundo. Y también me gustaría enfatizar un poco más aquí sobre cómo está haciendo la transición esa cadena de suministro natural y con la creciente presión sobre la acción climática. Y necesita una transición, especialmente para la puntuación de tres de emisores que ahora se centra en la cadena de suministro, de abastecimiento. Así que me complace dar primero una visión general desde una perspectiva global y luego hablaré un poco sobre mi experiencia con la conferencia sobre el clima y los comentarios que recibí en la interacción en la conferencia sobre el clima, lo cual ciertamente será útil para los actores de la industria del caucho en esta parte del mundo. Y voy a mostrarles mi diapositiva que la organización presentó. Espero que todos lo conozcan muy bien. Es los países, la Organización de Países Productores de la RPC. También les informaré sobre la perspectiva global, sobre la transición de la cadena de suministro y también cuáles son las oportunidades, los desafíos. Y tenemos en ese proceso de transición entonces sobre la ANRPC. Esta es la Organización de Países Productores con todos los principales países productores en la región de Asia-Pacífico, quienes son miembros de esta organización, pero estamos en diálogo, en discusión con países latinoamericanos, así como con países de África Occidental. Con mucho gusto, tuve una interacción durante esta conferencia sobre el clima, especialmente con el Ministerio de Agricultura de Brasil, así como con el Ministerio del Medio Ambiente y luego África Occidental. También se está llevando a cabo una discusión más detallada y es uno de los principales países productores en África Occidental, tomando medidas para ser parte de RPC, eso es especialmente Costa de Marfil, analizando el objetivo principal de un RPC. Por supuesto, es mucho más que eso. Se centra más en la acción de la cadena de suministro, la cooperación técnica, simplemente la sostenibilidad. Y uno de los aspectos críticos del producto natural es el precio. Eso también se aborda con mucho más detalle entre todos los gobiernos productores y un RPC. Tienen diferentes comités para abordar esto. También mencionaré brevemente cómo se realizan estas diversas actividades donde se aborda a través de la plataforma de nuestro PC cuando se trata de las actividades centrales críticas sobre estadísticas, información, porque esto es una fuente del RPC, como centro de recursos para la información tanto de la oferta como de la demanda, y luego varios proyectos que se discuten en el Comité de Asuntos de la Industria. Uno de estos, la estabilización de precios. Y también, así que todos los principales gobiernos productores están seriamente involucrados en este proceso. Como todos ustedes saben, muchos años de precios bajos, impacto amplio y grave en las actividades de los pequeños agricultores. Así que esto se abordó en el grupo de expertos, propia empresa, estabilización. Entonces, y el aspecto crítico es que desde el punto de vista de el riesgo, uno es el precio y otro es una enfermedad. Analizando el aspecto de la enfermedad, hay un comité de protección vegetal o de los países productores juntos están abordando esto, especialmente las actividades graves como en esta región, en la hoja de Sudamérica, pero cuando se trata de la región del Pacífico Sur de Asia, ahora está otra hoja que está impactando seriamente la producción del caucho
regional, es la peste de la soja sudamericana, pero cuando se trata de la región del Pacífico Sur de Asia, esta peste de hojas está impactando seriamente la producción del caucho natural y también se aborda en este Comité Técnico de Protección Fitosanitaria. Luego, en el lado de la sostenibilidad, hay un grupo de trabajo sobre caucho natural sostenible. Los países productores colaboran y a través de este grupo de trabajo, la guía de Nutriva Sostenible está tomando forma y estará más o menos lista para la aceptación por partes de países. De Mumbai el anuncio de su publicación a principios del próximo año sobre la perspectiva global, la cual mencionaré con ustedes que ya están familiarizados con esto, algunos problemas de su región en un factor importante para la protección. Ahora llega alrededor del 78% debido a la creciente participación de la región de África Occidental. Esto es especialmente dominado por Costa de Marfil, alrededor del 12%, y la contribución de África, más o menos de la región de América del Sur, del Norte. Se produce un aumento sustancial, pero se observa un patrón de crecimiento estabilizado, ya que de esta región alrededor del 3% del crecimiento global. No estoy segura de nuestra producción, así que esto podría ser interesante para ustedes investigar lo que ha sucedido en las últimas décadas y cómo ha transitado la industria del caucho natural desde 1970, cuál es la posición ahora. Entonces, todos los activos del sur de Asia, del RBC 78%, el resto 22%, curiosamente solicitó el 12%. Entonces, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál es la situación actual de estos principales países productores en los últimos años? El principal país productor, me gustaría enfatizar aquí, es Tailandia, Indonesia, Vietnam, los países ANRPC. Ahora como tercer mayor productor de caucho natural. Entonces, entre los países conocidos de la NRPC, el primero rico es Brasil, también luego está el lado ausente en la región de Asia-Pacífico como miembro de nuestro país. Entonces, el siguiente país importante de la región de América Latina es Guatemala, viendo el lado del consumo. Es bastante interesante ver que especialmente en la región de Asia-Pacífico, todos los países principales países productores están haciendo una rápida transición a países consumidores, que les da más importancia al valor agregado de lo que producen. Eso es claramente visible ahora en Tailandia, Indonesia, Vietnam. Todos están convirtiéndose en uno de los seis primeros países consumidores. Y no hay duda al respecto, el principal consumidor es China, que toma cerca del 45% del caucho natural. El segundo lugar es India, el tercero es Tailandia, luego Japón, luego los países de la Unión Europea. Así que para dejar esto claro, es que, es que en nuestra región el número de países es del 73% respecto al consumo del caucho natural a nivel global. Entonces, esta es una pregunta interesante para hacer en este aspecto. Entonces, ¿cómo ha sucedido rápidamente? Por un lado, podemos ver que el 45% del consumo mundial del caucho natural proviene de China. Los cambios en la política estratégica de China, por ejemplo, está tomando la capacidad de producción de neumáticos y alrededor del 75% se tienen los neumáticos a los componentes automotrices y son, por lo tanto, cualquier estrategia, cambios en las políticas de las empresas tailandesas operar en China, si tiene un impacto, la cuota del consumo de, el suroeste. Por lo tanto, empresas como China han adoptado un cambio de política, trasladando la capacidad productiva de China a los países vecinos del sudeste asiático. Por un lado, por supuesto, podría permitirles centrarse más en cómo abordar el problema de los aranceles anti-dumping en el país y en Europa, y luego otros cambios en las políticas como los derechos compensatorios por algún tipo de neumáticos. Así que está esta estrategia de las empresas tecnológicas chinas, trasladan la capacidad de producción de China a los países del sudeste asiático.
Por ejemplo, right Tailandia, now hay have three muchas tire empresas companies. conjuntas, There las are cuales processors tienen una capacidad countries total, in Tailandia that más side. China, Indonesia en el So mismo this gobierno has indonesio más China, entonces shaped Vietnam, in hay the muchas empresas vietnamitas gestoras policies of the conjuntas Thai con China y companies in recientemente China, but Camboya. said maybe Camboya ahora over tiene the next 3 empresas y están en decade, we proceso de can see aumentar that a 7, así que este tipo de cambios China's rápidos en las consumption is políticas de not las empresas going to the level tailandesas what we all are expecting. en The China, reason is main por un is lado, because of tal vez the durante la strategic próxima change. década podremos ver China, from the cómo de export pronto el market, consumo en China is China going to no focus on está creciendo al nivel other que countries esperaríamos y like la razón es Malaysia que se in debe a Southeast que este Asia, and cambio then sending tire de and those countries to estrategia whether it is en Middle China se va a East or it centrar en el is Sinai para el mercado de South America exportación, or otros UK and países that might be the produciendo en strategy, el and some of the tire capacities also in produciendo the también en el process sudeste of asiático y luego relocating envían into Middle neumáticos East a los to cater to países, the Middle ya East or sean the Pacific Medio and Oriente, also to Suramérica, export Norteamérica. tire from Esa Middle East to some of the podría European ser market la as well as to estrategia y algunos the movimientos que también um, estén en proceso de altas North American capacidades, market. So reubicándose seriously, they are en Medio shifting the Oriente para atender strategies. al Medio Oriente y la capacidad This y also también we can para already see that how this exportar transition is neumáticos de happening in Oriente terms of Medio a the parte del major mercado consumer europeo, countries, así como China al is mercado the norteamericano, y hay major un country, then it is cambio India, Thailand, claro en las Indonesia, Malaysia, and Vietnam. estrategias. Very Ya clear podemos on ver that. cómo se está But it is if you produciendo esta look into transición en the mature términos de market, principales it países is consumidores. China es the el growth is not seen in the mayor mature país market. It consumidor is más que la India. substantially either it is a Y decline Tailandia, or que is a Indonesia, slowed growth. Malasia, So Vietnam, eso all the está muy claro, mature pero si se market, observa especially other el than the mercado originally to be de market Michoa, en el for the tire, crecimiento no se they ve are en el mercado relying maduro, es on the sustancialmente, es Southeast una Asian disminución, un countries crecimiento plano, así for que the todos los market mercados for the tire principales, import. Especially, I could say that especialmente more China aparte del mercado de centric equipo original because para el the neumático, dependen de los países del replacement market sudeste for the tire is asiático more para is su majority are mercado, para coming toda la from importación, especialmente por China. el más centrado en China, And this is also clearly tell perdón, you the porque el picture mercado de of reemplazo para los tire incansables, la exports and mayoría natural exports, proviene who are the de major China. exporters, and El mercado de how reemplazo this para los is neumáticos actually proviene de China y eso going. So también major les muestra exporters are the major claramente la producing imagen countries. del neumático The first two exporter, y Thailand, Vietnam, también Ivory Coast de la is the exportación del caucho third natural, quienes largest son los principales exporter. exportadores y hacia Indonesia, dónde se dirige I esto could realmente. Es un specify in mercado Indonesia importante, los case here principales because exportadores son los during the last principales 3 países to 5 years, there is a productores. substantial Los decline dos in primeros Indonesian exportadores son production. Tailandia, Vietnam, This Costa de main Marfil. El reasons on tercer one exportador side más it is grande es Indonesia. the Podría major disease especificar un impacts caso indonesio aquí Asteranoxis. porque On the other durante side, it is los últimos 3 a 5 años hay una mainly because of disminución the low sustancial en la prices. protección While indonesia. Esta es la many razón principal. Por Indonesian un lado es farmers la moved hoja, from respecto al rubber to other crop, impacto de la especially palm oil, enfermedad, and oficinas farmers de also pestes al moved otro from lado, principalmente debido a los bajos farming to precios, other mientras que muchos economic de los activities like construction agricultores labor or to visit indonesios shopping malls. Once they se are muda, moved out pasaron of del the caucho a otros cultivos, farming or moved especialmente el out of aceite de palma, y rubber, los agricultores it también is very pasaron de la difficult, and agricultura many a otras manufacturing actividades processing factories also económicas closed in como Indonesia. construcción o construcción de Around centros 2 million comerciales, processing capacity lost from fuera de la Indonesia. That is agricultura, fuera del clearly caucho, evident entonces in es the muy Indonesian difícil. production. Y Indonesia is like the muchas second de las largest fábricas de producer. Now procesamiento también it's cerraron en now it Indonesia, is alrededor de 2 millones de in the unidades de second capacidad de position, but it is very procesamiento, much close to the alrededor de Ivory Coast este production. pérdida I de 2 doubt millones maybe en this Indonesia. year or year after that, E Indonesia era uno Ivory de los Coast segundos will mayores productores. Ahora, el segundo overcome the lugar, Indonesian que está muy production. cerca de la producción, es Costa de Okay, Marfil. looking at the global Así outlook of que the está en currently el it is próximo año, 5.8 solicitaremos que se million, supere close to 78% from se NRPC espera market que se countries and supere la 22 producción. percentage from Dudo non-NRPC, que and how this lleguemos al distribution margen el año is que viene, un happening. año después, Basically, pero Thailand, veamos la Indonesia, situación global. Actualmente el Ivory Coast 14,8 leading, millones de ese but you can see 78 that it is the por ciento major vienen de vertically integrated country, número de whether it is países de specifically showing up in RPC terms of y the el 22% production de no is RPC. Y cómo only se produce Brazil. esta distribución. Está en Other Tailandia, players are Indonesia, very Costa small, de Marfil, but this is also en important Vietnam, aspect pero pueden for ver que es el the principal país producers and latinoamericano, processors in this específicamente en region to términos de look in producción. because as Solo the Brasil, en otros society is lugares transitioning es and there is muy pressure is pequeño. building to
Pero este también es un So aspecto nearshoring. importante que los productores y procesadores de Against esta this región puedan claims, there's considerar, potential opportunity for the players eh, in this region, porque a medida que la probably cadena de can suministro está en transición y existe una advertising for creciente the presión para local la produced and then export that relocalización de rubber la or the rubber producción para products reducir el within the costo region. de So that los will tres bring down the carbon del calculation CO2, existe separately una and also oportunidad that will potencial para los provide actores de esta región, como pueden validar el potential caucho que produjeron y opportunity luego exportar el for caucho o el growth for producto the players in this del region. caucho dentro de la región, reducir To el look at the cálculo de demand carbono de la side cadena de growth, suministro, y eso también which is proporcionará around una 15.5 million. oportunidad Of that is potencial de already crecimiento mentioned as para soon los as jugadores en esta región, analizar la dominant demanda, growth el in crecimiento consumption, but this lateral, is both y alrededor de uh, 15,5 millones de los cuales, opportunity como ya as había well as a great mencionado, son challenge de China, because for China and quien tienen close un by papel dominante en el consumo, um, pero esto es countries, tanto it's an una opportunity, oportunidad but at the como same time for the rest of una the gran world, it's a ventaja, challenge when it's come perdón, un to gran the desafío, sourcing porque para China y los supply países chain disruption cercanos and es una regulatory oportunidad, pero framework al mismo like tiempo para el resto del mundo India. es un desafío en lo que This will respecta bring a many la challenges for búsqueda, sourcing cadena de for suministro, interrupción y players marco regulatorio, in North como America, el UDR. Central Esto traerá America, as well muchos as desafíos Europe. para el So I'll come into those abastecimiento challenges para in couple of los slides actores later. en This is the Norteamérica, outlook what we América can del see. Sur. Because of the low Entonces, prices for esto many nos va years a traer and unos retos, los climate cuales change vamos a ver impact en la and siguiente diapositiva. further has brought many Y issues for esta the supply perspectiva es lo que side. podemos ver debido a los bajos And precios durante along with muchos the años y el climate impacto impact del and cambio the weather and the climático, low el prices, clima low investment in errático planting. ha That is one thing very critical afectado mucho los sitios de because suministro y there justo con what el we have impacto noticed climático, el clima is for the errático, last los 5 to 7 precios bajos, years, la the baja new inversión en planting is planificación. Esta es una nominal cosa muy and the crítica. new planting is Y lo happening in que Kenya. hemos See, notado es que except one country, India, durante los where it is últimos 5 a 7 different años, scheme was in la operation siembra because de the tea carrete companies in es collaboration with nominal government y la nueva different siembra es project of absolutamente new cero, planting excepto en un because país que es India, donde un India wanted to esquema reduce the diferente estaba reliance on import funcionando, as the consumption is growing porque las fast. compañías de neumáticos en Because of that, colaboración con what el we have gobierno seen tienen un it is proyecto diferente de una nueva the supply side is planificación porque growing only India marginally. quiere This is a serious reducir thing. la But at the dependencia de other las side, because importaciones. of Como el all consumo other está creciendo economic rápidamente, debido a eso lo que hemos uncertainties in the visto es world, que el lado de la oferta mainly está driven by the creciendo solo the marginalmente, policies y in eso es algo US serio. Por otro on lado, debido a tariff todas las and demás as well as incertidumbres other policy en el changes across the mundo, world, sí, incertidumbres we económicas are en el not mundo impulsado expecting a principalmente por growth el what menú de we have seen políticas in de earlier in the middle of los 2000 Estados or early Unidos, 2000. So world is changing. And also impulsado why sobre todo this por los is aranceles y como changing otros mainly cambios de because política en todo el there mundo, is a lot no of pressure of esperamos reducing un carbon emission. For crecimiento, reducing lo que carbon vimos a mediados del emissions, it 2000 o a is principios del 2000, car así que el companies mundo está are cambiando y también looking porque esto for está cambiando strategies principalmente like porque reducing hay mucha presión para reducir las recycling. All emisiones de these carbono. strategic changes Reducir of las many of the emisiones de producers carbono significa have que impact las empresas on estarán reducing the buscando virgin raw material. This is one estrategias thing. And como la also, as this reutilización market have y more estos ciclos, focus todos on estos cambios estratégicos de muchos de los oil front, productores independent tienen un use of impacto en car el or uso de public materia transport prima is virgen. Esto es anyway una going cosa, y to también como el rapidly expand. mercado. Along, but another important aspect is even Mitchell though this tiene más enfoque changes en is pasar del uso happening in the independiente del automóvil al automotive transporte and the público. Es un transport área donde se sector, está more focused on the expandiendo electric vehicle market rápidamente. Y otro is aspecto another area importante we es que aunque estos need cambios to look están into the policy ocurriendo en changes la and how that automoción, también en rapid el sector del transition transporte, from the que combustion están más engine based centrados transport más en el system mercado to eléctrico, electric esa es vehicle otra área. Todos oriented debemos system is analizar bringing the la changes. política, Is there any change cambios en happening las to the políticas y esa natural rubber transición rápida del sistema de contribution or the transporte natural rubber share of basado en the motores de demand combustión growth? al That sistema also eléctrico one need to look into. But orientado al specifically, if you trabajo look into the electric está vehicle growth, trayendo is cambios, y more cualquier cambio que dominated ocurra by en la China, contribución o which China is participación taking natural del around caucho natural 50% of del the global crecimiento EV de market la share. And demanda, also when we look into the
Algo lo cual electric también vehicles, debemos especially revisar cars, y tener en it is cuenta 60% of the electric vehicles es are now produced específicamente, and y used in analizarlo, China, es and also China is now analizar el crecimiento taking eléctrico. Este está a más leading dominado por role as China. a China está global tomando alrededor exporter del of the 50% de la cuota de electric mercado car market. global de Vehicles vehículos eléctricos. Y también company cuando analizamos as los estimated trabajadores so all this electivos, would have impact on the especialmente consumption, and we porque cannot es el expect the 60% consumption de los to grow vehículos eléctricos as que we have ahora se producen seen y the utilizan en China. También China ahora earlier está asumiendo un part papel de of liderazgo this como decade or exportador maybe of this global del decade. What mercado are de the automóviles challenges we are eléctricos, facing now? We can reemplazando a see that all Alemania of us are facing the challenges: como price un volatility, climate em, change, weather Alemania unpredictability, and diseases como principal exportador. which Así que are todo esto tiene affecting impacto en el consumo y no podemos small esperar que el growers. So consumo on this crezca, side, como hemos but visto a on the other principios de esta side, it década is o a mediados de on esta década. consumption as ¿Cuáles well son as los the desafíos production a los cuales side. nos enfrentamos Trade ahora? policies Puedo ver and que supply todos nos estamos chain enfrentando sustainability pressures al also desafío del bringing precio, many future volatilidad en challenges el can cambio transition and climático, transform the imprevisibilidad, as algunas the world's enfermedades. as well Esto as the no global afecta a los developed pequeños state. productores en But el if we ámbito how agrícola, this pero por is otro lado afecta happening tanto and al how this consumo is como al shaping, lugar de we can producción. start from the price. Y I las think all of you are very políticas familiar with this comerciales, la price cadena de graph on suministro, the la left side, sostenibilidad but también ejercen some of you presión, might trayendo not have muchos looked cambios y esto into the puede long transformar la life industria cycle nacional del caucho, así of the como la price, industria because mundial I del like caucho, to share with you potencialmente como this está long life sucediendo esto y cycle cómo está dando covering, this forma is covering around 3 a la decades of situación. Podemos agriculture of empezar por el precio. Creo que todos crop ustedes están muy cycle. familiarizados con So if esto. you look at 3 decades El of crop gráfico de cycle, precios en el lado izquierdo, pero nothing algunos de much ustedes podrían happened no in haber our considerado un price ciclo de vida más except largo del precio, porque me gustaría compartir con in ustedes esta early perspectiva 2000, there's a a big largo boom. plazo You're respecto seeing that al prices ciclo going de up to the vida, un ciclo de vida considerando $3.5 un ciclo de mark, vida más largo. and then it Esto ocurre started alrededor de tres declining, décadas de un ciclo and natural, then cultivo, this ciclo. Entonces, price si observan estas briefly, 3 décadas del ciclo del all cultivo, of no pasó us mucho in the alrededor supply de chain are very el aware that precio it started alrededor, excepto a large scale principios de la expansion década happen in de some of los the 2000, donde hubo un Southeast gran Asian auge. countries, Verán que los precios subieron hasta and el cinco punto also cinco dólares y luego because of comenzaron a that bajar. large expansion, En la cadena de of suministro somos this, I could conscientes de lo que ha say that sucedido around a granes close y to 5 cómo se million produjo una Cambodians expansión a gran farmer escala en algunos de during los the price boom países del period, sudeste and asiático, y all también those debido a eso new hubo una gran areas which expansión came in early donde 2000 yo as podría well, decir que they alrededor de cerca started de 5 tapping millones in de the áreas middle de of caucho se the expandieron durante el 2014 and periodo de auge de precios, 2015. Then that y brought todas esas nuevas breadth to the áreas market. So em, that's the que starting point of surgieron the price a cycle principios de la década del actually 2000 down. comenzaron a explotarse a But mediados del 2014, into our 2015. favor Entonces, was it is también esto the trajo growth una pattern, negligencia en el strong mercado, de modo growth que what este es we un have punto de seen, partida del driven precio. by China, Comenzó a bajar, luego lo que which is growing at sucedió 10% más growth. tarde fue que It's comenzó a not bajar, más expected to tarde lo que ha continue for a sucedido es que en long el time, patrón but de due to crecimiento, en both fuerte China crecimiento, lo que moving hemos countries visto, and also el cual ha saying no, sido impulsado por um, China, está creciendo el more driven 10%. No se by espera que continúe por the mucho tiempo domestic esa growth tasa de and the export crecimiento. market growth China to other movió country, a and India especially the developed más countries growth en un modo started más sostenido, más slowing down, impulsado por el actually crecimiento impacted in the interno export y growth of por the la China market. eh, All this together el is crecimiento interno, el didn't mercado de give a exportación, otros that sort países, of a especialmente los países desarrollados, el bullish crecimiento story comenzó for the rubber a disminuir prices. la velocidad, pero esto se But ve what we can see afectado now is, even though the prices is not porque looking promising no now, trajo este tipo de but what we can historia see alcista para los from the supply precios side del is caucho. the trees, Lo que podemos ver es que aunque los especially precios the no parecen yielding trees, are prometedores ahora, not that lo que enough podemos ver desde to el lado keep the de requirements of la the oferta timberland, es que podemos, especially when por ejemplo, we los árboles, come to the especialmente los close árboles of que this rinden, decade, as no we son move to suficientes, 2028, especialmente 29, para what we can see requisito, is para there are not enough la trees demanda, because especialmente cuando reclining llegamos is not al happening, final de esta because many década, of the areas en are el cut off, 2028, because 2029, there lo is no que support program podremos for the ver small si es growers to suficiente, be put especialmente no hay together. This suficientes is a very árboles big para la issue, because replantación, replanting is not no se happening, están and some replantando en already muchos de los países existing productores porque no hay un plantation have programa de issues apoyo of para que los disease, pequeños and productores also it is trees are replanten getting old, caucho. and
there is issue y en of muchos países getting productores no hay un labor for programa de cutting, apoyo. and the Entonces, esto es un farmers are problema grave getting porque no bored. se There están is no realizando el labor desbroce para las in farming. plantaciones These are the que ya challenges existen, on hay the problemas farming de side. Because enfermedades. of that, the productivity is declining. También los árboles So están productivity is envejeciendo declining. y está este problema de Replanting conseguir is mano not de obra happening. para la siembra. This could Los potentially bring a agricultores están challenge teniendo for moho, no hay un grupo potential interno en la climate agricultura. Estos son los in an area desafíos por el that lado is agrícola. not growing fast as Entonces la we have productividad está seen in disminuyendo, no se the está last realizando nuevas 50 years. plantaciones ni replantaciones y esto podría And potencialmente another point, representar all un of you are well desafío para un aware of, posible it's about requisito the para tariff satisfacer el policy crecimiento de la changes, demanda, especially the aunque policy la changes that demanda coming from no está creciendo tan US rápido como hemos visto a mediados de administration. esta década. Otro So punto que trade todos barriers, ustedes of course, conocen bien do es el have de a los ripple cambios en la effect política along the supply chain, de aranceles, because especialmente as the la 40% política of the rubber and the products are coming from que China, provienen de la nueva India, of administración de los course, Estados Unidos. Entonces, las barreras tariff policy comerciales, por changes supuesto, tienen do un have an efecto impact dominó a on lo largo de toda la cadena de Chinese suministro product going into those markets, y and por then lo que el 30% certainly del caucho y los productos provienen de that China, can bring a cualquiera de estos ripple cambios en la effect. But política exterior still, all these siempre negotiations and tienen discussions are un going on, and impacto it's en los not in a productos final chinos que shape. entran en estos But it is mercados. that part is also Ciertamente puede uncertain traer how un these policy efecto changes are going to bring dominó, pero changes todavía estas in negociaciones y the demand discusiones for the están en product. marcha y él no But está en su one thing mejor is momento, certain, pero for this esta year we have seen that parte también es the product incierta. demand growth is Como estos cambios en las as we políticas van a expected. traer It is cambios en not la demanda del declining, but producto, it porque, is pero una it's necesidad es lying segura. flat. Este año Then countries with a hemos relatively visto low que tariff el regime, crecimiento de la demanda if del there is a temporary producto no es edge, como but others esperábamos, no face está actual need to disminuyendo, sino que diversify, se ha because this is mantenido what we have seen estable. in the case of some of the Southeast Asian Entonces, potential los countries, países because con una ganancia China's tire arancelaria capacity is relativamente going there and baja, hay una exporting ventaja temporal the porque tire from otros se those enfrentan a la markets. necesidad de Maybe on diversificar. a Esto interim es phase lo we que can get rid of tenemos, these lo que hemos visto tariffs en el on caso de that, algunos but países certainly productores del this sudeste can asiático, maybe porque la capacidad de be producción addressed de by China se the está US destinando a estos administrators, and then mercados they y a la can be exportación. El neumático the en percentage of estos tariff get revised for those mercados, tal countries vez en as una well. fase intermedia, puedan We have deshacerse de noticed that este Vietnam and impacto Cambodia have arancelario, become a pero hotspot for ciertamente the esto puede carriages ser from abordado China, nuevamente por and los these two administradores countries are now estadounidenses the major y que exporters, especially luego to European and también the se US revise el market. porcentaje de aranceles. Hemos notado que Vietnam y Camboya se han And coming convertido en un back to punto clave some of para the los regulatory pressure, fabricantes all de of you are well neumáticos de aware of, and China. then this regulatory Y pressure, estos how dos that is bringing países ahora son los into principales some exportadores, policy especialmente discourse tanto and del mercado dialogue and europeo como discussion el in the supply estadounidense. chain, Y volviendo a la parte de especially presión from the regulatoria, point of todos view of ustedes the small están al farmers, tanto who contribute around de algún discurso político, diálogo, discusión en 85% la of the cadena de suministro, global export especialmente production. As we desde el seen from punto de that vista graph, it is the price de pequeños volatility is agricultores que contribuyen impacting alrededor del the 85% de decision of the la small growers. producción And if the small mundial growers are not given a sustainable income de or escombros a naturales. living Como hemos visto en income, el there gráfico is de precios, serious la doubt that volatilidad de los our income will precios remain ha improving. And also impactado this will affect the long-run la decisión de sustainability of the pequeños industry productores. itself. Y si a los So pequeños there are productores no many se les da un challenges ingreso already we sostenible started discussing o in un the debate. ingreso The industry digno, si hay players and the serias supply dudas chain de are very cuántos much de active and ellos involved and working collaboration permanecerán. with the inducers. I'm sure that SLTC members Y también and se supply chain tiene, players in this part of the world is hay working muchos also desafíos with que ya se han the comenzado a discutir. Hay muchos de los actores de la downstream industria, la players like the car cadena companies and the truck de companies to suministro y address trabajando en this. colaboración con There are los pilot inductores. Estoy project, but this segura de que los pilot miembros del project SLTC y los is actores de la initial cadena de suministro de stage. esa It is parte del mundo needed también están to address trabajando this topic. Then y climate que estén change and trabajando con disease, los this is actores also I posteriores, como briefly las empresas touched ATA y las upon, compañías because this I have automotrices para previously abordar esto. Hay illustrated proyectos this piloto, pero estos proyectos pilotos interest during the son last suficientes. Se topics of necesita the una conference in Brazil. ampliación para abordar este And tema, yes, climate is ampliarlos, y impacting luego está el cambio livestock climático, las production enfermedades. Eso también lo había system. mencionado brevemente porque este es un So tema serio. Y how this justo is durante las dos últimas impacting, semanas de la of course, conferencia climática en the Brasil, long dry el season clima está is impactando la causing producción a nacional. decline in yield.
Entonces, the climate ¿cómo change está related impactando esto? weather Por is bringing more supuesto, disease into tenemos las estaciones secas que está causando una disminución del trees, and rendimiento we have seen that y especially in también Southeast el cambio Asian countries, climático o errático están trayendo más Pasteuros's enfermedades leaf disease a los driven by or árboles impacted de by the caucho. changes in climate. In some countries, this También disease está has la dropped enfermedad by del señor any Lopes, es una loss up to enfermedad de 30%. hojas I can impulsada o mention afectada por the los case of cambios Indonesia. Here, the irrigation del production clima. substantially Y esto ha declined, traído una mainly disminución de because hasta of un this disease. 30%. And another interesting Puedo case because of mencionar the climate que change, el caso some de region become Indonesia, la dry, and producción then the indonesia disminuyó production or the lack of sustancialmente, flow is affected principalmente by this. debido a But there could esta be some positive enfermedad. impact also. Y es Cloud que areas in rubber ah, growing lo areas in interesante en este China, caso es que debido al cambio maybe climático, that algunas regiones se region están become more suitable convirtiendo eh, because of similares al the caso de dry Indonesia, spell. donde la So producción there are no both solo positive and negative disminuyó impact for this bastantemente, climate pero change. también podría haber algún impacto positivo en las zonas Maybe frías I en las like áreas de to cultivo de bring caucho some en interesting China. Tal discussion. vez esta I región se will vuelva be más bringing the adecuada debido a climate la sequía. conference. I'll Entonces hay share a couple of tanto, slides which tanto I cosas presented positivas during the climate como conference. negativas. Tal This vez is esa one región se slide vuelva from más the climate adecuada debido a la conference. sequía. Entonces hay Briefly impactos introduce to the climate que tal vez me gustaría traer a conference about discusión. Sería interesante si lo natural rubber hacemos durante la production and conferencia then natural de rubber el farming and clima. how natural Hemos compartido un par de rubber diapositivas as que a presenté durante la conferencia. Entonces, es una primary positive diapositiva crop que lo can presenté bring brevemente en la climate action. conferencia y es sobre la For protección del caucho all natural y this cultivo de discussion will caucho happen natural during y the cómo last lo two natural weeks in Belem. y So this también is decir a clima y summary cómo of el the cultivo sector, which pueden is all of you are well aware of that. 1 hectare can go up to 2 tons per hectare. This is the production, and the interesting como part is tanto how el much of the clima, carbon is acción, toda esta discusión, sequestered entonces in the respecto a lo que ha biomass and sucedido en las also últimas 2 semanas en soil, Bélgica, así que este es un and resumen how del we could sector. move that to be a Todos positive ustedes están story, al tanto de esto. because Héctor puede 1 hectare of plantation 1 hectárea. can remove, if this much of carbon, it Una is equivalent hectárea puede to llegar hasta the dos emission toneladas from por hectárea cuando está la producción. Y la the parte grain interesante es crop. cuánto That's an carbono interesting calculation se, one could look se, into. se And then está consumiendo en esta specifically biomasa en el being suelo y a cómo podríamos climate convertir positive esto en una crop, historia positiva, porque una what is the action hectárea to be done, de especially plantación focused puede on small eliminar si esta cantidad de farmers, carbono es how equivalente a la they emisión de will get la benefited for this 9 causas. positive Este es story un of the cálculo carbon. interesante. So Entonces, these uno are podríamos some of investigar y luego the very específicamente ser core un message grupo we have given climáticamente to the positivo. Entonces, ¿cuál es la acción a realizar, COP30 especialmente audience, enfocada en los just pequeños talking agricultores? about ¿Cómo what are se the potentials, beneficiarán de esta historia what is the positiva sobre el rationale for carbono? this, and Estos son why algunos de the los voice of the small farmers mensajes should be que nos han heard in the transmitido a climate través de la action, audiencia de especially la for the COP30, greener solo future, hablando how de the cuáles son las small credenciales, cuál farmers es la in natural razón rubber farming de can ser contribute to the net zero de esto y supply porque se chain. debe escuchar la voz de los pequeños propietarios en la Yeah, acción this is an climática, interesting especialmente story. I para un futuro just más verde, como el shared few pequeño pictures associated from agricultor the climate que conference puede contribuir a la place. cadena As de all of you suministro know, neto. it Entonces, si started esta es una the story historia from UAE, interesante, and then it's moved to how the rubber seed moved acabo de from Brazil compartirles to a través rest de of the imágenes, world, lo and cual en la now conferencia Earth is se mostraron en la conferencia sobre el natural rubber clima que se farming está is llevando a cabo. Todos ustedes saben deeply cómo spread comenzó la lots of historia testing here. The desde el story cinturón, luego of se trasladó como la semilla historical de caucho story of moving se rubber from trasladó a Brazil to Brasil, rest of the world. el resto del mundo y ahora So how many estamos en people el are involved in cultivo rubber? de How caucho resilient natural que está families, and profundamente how what extendido por is el the sudeste asiático wealth y la that this sector is historia bringing. del traslado del caucho de Brasil al resto So just del mundo. sharing with you Entonces, a snap of ¿cuántas personas our están discussion involucradas en el caucho? during ¿Cuántas the familias climate dependen conference. de él? Y, But the ¿cuál es pertinent la question to riqueza address que se here is aporta the a sustainable este transition sector? towards net Así que zero. solo les How we can comparto achieve this una idea de without nuestra discusión supporting durante la this much rubber conferencia to sobre el contribute to clima, support more than pero la 85% of pregunta the pertinente global que natural abordar aquí es production. la transición So sostenible this hacia is the cero supply emisiones chain. netas. ¿Cómo So podemos this is a lograr esto sin complex apoyar a los supply chain pequeños if you look into any agricultores other
que contribuyen a interest más del of this supply 85% de la chain, producción mundial de caucho natural. Así que esta es la cadena de there suministro. are difficulties, Así que con especially esto, for una compleja scorpions cadena to de bring into its suministro, shape. This should sí se start mira from en cualquier the otro cultivo debido a las smallholders land complejidades only. de esta cadena de So that's, suministro. for Hay example, if in the frame dificultades, of pues, taking into yard, especialmente para it el should start alcance from the 3 geolocation de la and emisión 3 a should be incorporar a la red. Esto showing debería that comenzar there is desde, no este es el deforested origen de land la that the farmer is using for del cultivation titular of de la tierra. pulse Entonces, rubber. por This is ejemplo, the most es difficult en part el for us marco to UTR, predict. debe comenzar por la If the smallholders geolocalización, are debería mostrar working eso, with the no hay right tierras tools for showing deforestadas y that el the agricultor está supply utilizando chain para el is cultivo de productos naturales, que esto es lo más transitioning difícil en la towards net pieza zero. This is a de difficult part Grover because the liso, si no value se les chain da a los to pequeños move to the net zero, cultivadores, they have to show that the production no se les is proporcionan las herramientas there adecuadas para demostrar que la there. cadena de The suministro processing está is en happening more transición towards hacia cero diesel emisiones netas. carbonization, Es una parte and also difícil the energy used for the porque processing la factories cadena and de the valor debe moverse hacia cero manufacturing of the emisiones. Entonces tiene products que that also need to be hay green que mostrar que la energy. So producción se this is realiza a de manera transition sostenible y por eso se process. está So orientando there are cada vez many más hurdles for a the la small reducción de production, las but how emisiones this could be de possible? carbono There's y many también of the el car uso de companies energía and para las fábricas de car procesamiento y la companies are fabricación de los working productos que también necesitan on ser de energía many verde. pilot projects, Este es el but proceso de is the transición, por lo pilot tanto hay project muchos obstáculos sufficient para el for the alcance supply chain de as a las whole tres to become emisiones, net zero? pero ¿cómo No, podría ser esto there is posible? Hay need muchas a empresas genuine tailandesas, costability empresas automovilísticas of que están all these pilot trabajando projects. en For muchos that, proyectos there need piloto, pero el proyecto piloto es collaboration, right? suficiente para que Stakeholder la cadena de collaboration, suministro en su and there is conjunto a se need convierta en neta. for No es support necesariamente ampliar la in terms of escala de finance and todos in terms estos of tools proyectos for the small farmers and also piloto, the small manufacturing pero es este enterprises, like many of proyecto the suficiente. processors are also in the El design mejor category. sería la When it's colaboración, come into múltiples the partes regulatory interesadas y, framework si es like necesario, EUDR, apoyo en SMEs, términos de as well as the finanzas y small también en farms, términos de herramientas maybe para los pequeños it's at the agricultores y también las current pequeñas phase empresas need que need manufacturan, not como need muchos de los have to procesadores también submit están the bajo due una categoría diligence, cuando se but the trata del marco operators under regulatorio como el ESR, UDR. they have to do Esto the due significa, así como diligence. las For pequeñas that, granjas, tal vez en esta fase they will be actual no es doing necesario that presentar la process with debida the manufacturers, diligencia, all the small pero scale manufacturers, as los well as operadores del all lado the de la small Unión farmers. Europea, ellos tienen que From the hacer la regulatory debida framework, diligencia para as hacer eso. Ellos realizarán maybe most of you ese are well proceso aware con los that what is the fabricantes, current status, fabricantes a pequeña escala, así como los because what I pequeños understood agricultores de that ese marco by the first week regulatorio, of December, there is como tal most vez la likely mayoría there de is ustedes estén bien a informados. Entonces, chance ¿cuál of es el estado delay because actual? the delays proposal is already there for one more year. The Entonces, first week of December, I heard la about primera this semana before from de the diciembre, European lo más stakeholders probable es that que haya likely una first week of probabilidad de December retraso. Parliament will vote for a delay of one more year, and that means there is a bit more time for the supply chain players across the world to Con work respecto a todo lo together que está haciendo towards y todo lo the que tiene que EUDR ver compliance process. con todos los But I procesos de know that cumplimiento que tenemos might aquí. not be that serious for that Y con todo este tipo de series que supply tenemos chain players aquí y in this toda la domain, cadena because de most of suministro you are dentro de todo lo que se exporting está viendo to aquí, lo que the se está North exportando American también market, en el because mercado Mexico norteamericano, is a incluso European todo lo market que as estamos well. haciendo para lo que estamos At the exportando para start, Europa already como tal started también y todo este tipo working de on the lo que se está compliance in the verificando dentro de la EUDR parte de la cadena de suministro. process. Y no vamos a ir en But this detalle is a con esto, fact in pero terms también of es the el data efecto que that tenemos con is in the respecto a las private habilidades sector. But que tenemos y todo lo in que terms tenemos of que the compartir con numbers, how ustedes, it con is going in the números de European los market, números que queremos as compartir con Romicade as el well as mercado Poland europeo, el Bangladesh, mercado the y nivel 11% raw internacional material también, y también ver todo este tipo de 2% as situaciones que se puedan drawbacks. presentar para But los this is beyond productos, pero EUDR. también This is the más allá de sustainability las of the ideas, supply un tema de chain. sostenibilidad de That la cadena de means that suministro, lo que the value significa chain que player también la have to cadena de come valor together juega and también un valor importante dentro de todo lo ensure que se está that viendo the aquí, y growers who también son actually want to mercados que están use creciendo, mercados que se pueden hacer ensuring the algunos retos, tienen una sustainability trazabilidad will con be respecto viable. a los There is problemas not que se going to puedan be presentar any de crunch trazabilidad para for the poder ver este EUDR tipo de compliance situaciones because para todo lo que otherwise se it está will be viendo allí, difficult for the y también small dentro de farmers todo lo to que estamos teniendo um, pequeños work crecimientos en on ciertas what áreas the para trabajar EUDR en is
todo lo que estamos haciendo con la sostenibilidad también del EUDR y la industria del In many caucho. countries, there's Muchos increasing países también standardization están and definiendo governments have este tipo started de working situaciones para cooperation poder globally to verificar ensure la that cadena de the suministros y legacy también asegurarse que non-UDR. todos los que The tenemos allí, example is todos los ejemplos que Malaysia, tenemos, incluso con in Malasia, que es un buen ejemplo, en framework of donde tenemos es un marco de sustainable referencia y la sostenibilidad de Malasia Singapore is y también taking todo lo que se está board of that. verificando allí a So nivel they follow mundial all y el these ejemplo que ellos principles of tienen good siguiendo todos estos forestation. principios There's a y siguiendo good sustainability para toda la practices, sostenibilidad, las anti-social prácticas compliances, y and todos integrating los parties and cumplimientos traceability y systems. los sistemas de Increase trazabilidad, visibility of transparencia, supply chain. trazabilidad de la cadena de suministro. And Entonces, the investment is needed here. There también is este tipo about de 15 billion iniciativas que hemos visto en allocation Malasia, for también dentro del these sistema de countries. They are trazabilidad, well aware, and todo lo que most of tiene the que ver allí boards con are well aware of confiabilidad the también dentro de traceability todas system las and trazabilidades de sistemas dentro del certifications mercado and some y of the todo lo que se practices necesita con in algunas de las collaboration with the compañías en certification colaboración con agencies las working on this certificaciones, las traceability agencias, la platforms. trazabilidad y las plataformas One incluso example de is sostenibilidad y un by the name of ejemplo y con Michelin, respecto a toda and la their maquinaria que companies está haciendo are aquí, joining on that. uniéndose GPSNR is a part todos los of escenarios that Rubberway getting into que more estaban different así levels. estableciendo Most of the todo tire su companies first sistema de invested in the combinaciones, phase, así también dentro de las fases que it's a tenemos, challenge, y también es but un reto. Pero for the country level, it para otros require all países de because niveles of tenemos that. que So ser for parte that, de este we need to sistema be into that también process. para poder Some verificar of the dentro countries del have gone proceso, more porque algunos de los ambitious and ejemplos también que aggressive tenemos, así in como la traceability Malasia, and so y tenemos forth. otros países en donde podamos verificar Similar también frameworks incluso like que es that of muy un marco de Malaysia referencia muy for similar al de traceability India systems. y dentro del Similar sistema de ones are trazabilidad those también, ya sea por mapping pequeños process already grupos started o there. todos los procesos que se han estado So for comenzando the a partir de ANRPC allí level, incluso al nivel de collaborating all the membership ANRSP y countries, nivel y los países productores que United se están viendo allí countries, dentro de los ASHA países program is there y for con todo el programa que está traceability allí de la trazabilidad. program. So those countries have Y también experience aquellos of different países dialogue con el partners like apoyo que GPSNR tenemos or dentro de los European socios que tenemos a nivel Forest interno. Y ya hemos Institute desarrollado más de working on 15 this. iniciativas relacionadas a la Some of sostenibilidad the y algunos NGOs de also los taking extensive approach ONGs to también que tienen traceability algún tipo de apoyos para countries to come producir up en los países que vienen similar to con what it is already done similar a in los India or ANRPs en United Kingdom. Malasia o Others delegaciones de also India coming up también, with y the también aquellos que traceability vienen program. dentro de la But the trazabilidad y los programas NRPC de level, trazabilidad I have para mirar to este tipo de maintain this. niveles a The nivel, por ejemplo, de platform is working and it ANRPC is y on también lo que está WMS funcionando y todo international lo que se está platform. So desarrollando more or less dentro de las guías del drafting SNR and para tenerlo stepping to muy the en next cuenta con step los is borradores y con todo lo que se ha estado approval from adelantando, incluso hacia el governmental próximo año organization a like nivel de that. gobierno y a Of nivel course, de voluntary. cambio This can be climático. Todo este used tipo de by situaciones va a ser muy member útil countries as también well para as todo el non-member número de countries. países que están And con the nosotros capacity adelantando para ver las building capacidades platform y is lo que there, estamos capacity building verificando. programs for Y todos estos EUDR. It is programas, ya sea well para todo lo que organized sea los and acuerdos complete. para recolección de The la dialogues on economía EUDR between circular, the los EU officials with the diálogos y todos los commission and operadores dentro de las comisiones que se supply están chain viendo players allí, like the tire dentro de las companies cadenas de and processing suministro, los companies. fabricantes y las So we'll continue compañías that because it will procesadoras para poder tener este extended. So tipo we de have one more year to extensiones y equip everybody monitorear y to tener un move in the direction equipamiento of legacy. moviéndonos hacia esa dirección de cumplimiento. But of course, it's not that easy. Pero sí, claro, no es tan fácil Challenges porque hay muchos retos on implementation en la and implementación moving forward. para One of seguir the con el important element of propósito hacia that, adelante. one country or También one en company algún cannot país o notice una that compañía que puede notar este collaboration tipo de is situaciones y las required for that. colaboraciones que pueden tener allí Technical side, capacity con la building parte de program, capacidad. and most Y importantly, lo the más investment and importante allí financial también, support dentro de la because parte del most apoyo business financiero want to también provide them con the right respecto al robustecimiento de todas estas estrategias para and ser also sostenible y traceability también para tener una for trazabilidad GIC point of para view el departamento de compliance, de into cumplimiento.
change that supply Y chain as a para cambiar sustainable esa cadena de national suministro, responsibility. dentro de los cambios que se Collaboration is puedan vital to generar, la ensure colaboración es muy inclusive support importante, también son and herramientas que van a financing. estar allí para todo también que sea That financieramente is very sostenible. much part of Eso the system. falta I just algo de want to parte del summarize that. sistema para First tener of un all, the resumen de challenges todo lo will que be estamos great allí, potential. con los retos que We estamos have allí great viendo potential. EV para market is la growing. That is one para thing. todo But este the second mercado que is está creciendo that dentro we del need a sector, the para retail poder product necesitar with este tipo de todos los natural productos que están oxide viendo and allí desde nuestro punto de biodegradable vista más materials in robusto Europe. y estar And allí. many of the research Y muchas de application las in the aerospace aplicaciones que and tenemos earthquake están application, creando estas natural rubber is aplicaciones. a critical raw material. And Y also this is dentro de strategic raw toda esta material and estrategia, very much climate y positive. claro, dentro de todo lo que tiene el GPA, which clima means positivo y only todo thing lo que is estos to materiales tell the también, story in a para different poderle way, decir, moving from contar la manufacturing historia to de una synthetic manera raw material diferente. Y and también todo este tipo de strategic material for materializaciones que climate tenemos, todos los solutions. materiales, las These are the soluciones del points clima, because todo as lo que market is estamos growing more viendo focused on y que estamos reducing enfocándonos en lo the mismo. carbon emission, Y todas las emisiones de this raw carbón material is critical and we para have the poder ver esto future and we have the growth based on y that, para but poder ver este we should crecimiento. transition slightly Deberíamos tener este tipo de and transiciones the supply internas chain should be y con la equipped cadena de to suministros transform that transition. y que That's the transforme summary I want to share este with tipo de you. situaciones. Simplemente para Also, ir I hope many cerrando, of quiero the compartir con members would like to ustedes. be part Esto of es un the NR mensual, una analysis estadística y platform. un You're most reporte que welcome. está en las We have plataformas, many en las cuales ustedes publications están and the dialogue programs going bienvenidos, ustedes on pueden inside tener our acceso a esto, organization. están más que bienvenidos para que puedan Joining tener acceso a todo the este tipo de headquarters based in a different situaciones time zone is a y los challenge for diferentes especially to retos que cooperatives. tenemos allí o los In this retos que time puedan ver allí en zone, estos I'm tipos great de that I'm now in the same time situaciones zone and donde that podemos ver I al can mismo talk to you sitio y rather cómo than the podemos ver middle of the dentro night. de So we todo are lo in que the ustedes time pueden compartir con so nosotros. Hay muchas veces que podamos same estar abiertos time y podamos estar zone. en las mismas, desde que estemos en la I'm misma zona very much horaria, happy to uso be horario, part para of que it podamos today and compartir y thank poder tener you, todo SLB este PZ tipo de and especially situaciones. to Gracias por Maria esta to bienvenida, gracias especialmente a initiate this María discussion para and incentivar este tipo de hoping that discusiones y de this charlas y is the first step. esperando que We esto no sea la should primera vez porque talk también more vamos a tener and we más should situaciones collaborate and y we should podemos continue this colaborar collaboration este tipo de for the future situaciones of this industry. para Thank you el very much. futuro de But esta at the same industria. time, Muchísimas I would like gracias to hear y, more from your side because it is y even con though the base en share is eso only 3%, y but todo este that tipo de 3% is very much porcentajes y important tenemos because aquí, we esto es get muy importante para most things about nosotros sustainability y from this cómo mantener 3% la share. sostenibilidad y I para think poder it is compartir that este we have a tipo de demonstration iniciativas y to gracias y tenemos muchas historias también tell para and sell. compartir, Thank para you. decir y bueno, gracias. I'm open for a discussion. Thank you very Qué much. bueno, abrimos una buena discusión. Gracias. Muchas Thank you so much, gracias. Dr. Lexmi. Muchísimas. Um, uh, I I think that we can open some Pienso questions, que podemos but abrir algunas preguntas also y we can también podemos hear from some of escuchar the people también de that come algunas de from las personas que puedan venir Colombia, desde Colombia Brazil. o Most of the Brasil challenges that you y con mentioned el uso de los are the same retos. challenges Y that we son los have retos que in tenemos Latin America, en and Latinoamérica. it's kind of important to Es know un poco that we share that importante para in poder Latin America we have compartir en a Latinoamérica very porque tenemos big un potential, gran potencial, especially talking about especialmente when we talk hablando about de supply cuando usted está chain hablando de las and cadenas de nearshoring. suministro y We know también este especially tipo, that in Mexico a tenemos lot esa of especialidad tire tire las companies are opening and compañías que building puedan estar new abriendo, tire construyendo plants. también los So that's planes also like de another las change llantas o otros tipos in the de world cambios that alrededor del mundo, Mexico, alrededor Brazil, de of course, is México, also growing. Brasil, So this part of the y world este also puede ser has parte del a lot of mundo growing, but donde ha estado everything is changing. creciendo, So I todo want está to, I don't cambiando, know, entonces no sé si puedo give de some minutes to pronto dar some of algunos our other minutos para guests algunos to de talk otros about their countries, invitados and para maybe hablar we can acerca de open sus some questions. países y podemos de pronto So más for adelante abrir everybody también algunas would preguntas like donde to open probablemente to me gustaría Casio, abrir who was el very micrófono de early pronto hacia here, Casio, que él so he estaba muy can talk to temprano desde us aquí about, y él nos puede hablar acerca Turkey de, and bueno, de Colombia. I know that he Brasil knows y a lot about Colombia. all Yo sé que countries in conoce in muchos Guatemala países, incluso Guatemala también, in Latin America. y en So I will Latinoamérica open the también. mic Entonces lo voy a to Casio desmutear whenever
para que Casio, por favor, usted pueda también hablar. ¿Estás ahí? Sí, muchísimo interesante la presentación de doctora Lishmani, eh, y nos hace pensar un poco, ¿verdad? Lo que está se pasando en el mundo en los últimos 30 años. Seguramente en los años 80, 90, el porcentaje de industrialización del caucho no estaba como está al día de hoy. Entonces nosotros miramos y la industrialización en Asia hoy proporcionalmente seguramente es muchísimo mayor de lo que nosotros teníamos hace 20 o 30 años. Eh, la producción todavía está por allá. Ahora, antes la industria en otros países como Brasil, como en Estados Unidos, como en México, en Europa, obviamente, proporcionalmente a la producción era mucho mayor. Lo que se mira entonces es una tendencia de que en los últimos 20 o 30 años la industrialización es mucho más local que la producción de caucho natural exportada para ser industrializada en otro lugar. Con eso, nosotros en Latinoamérica estamos perdiendo eh, una oportunidad. Eh, porque si nosotros ya no tenemos más cómo aprovechar, estoy hablando como países, ¿verdad? Si la industria ya está en Asia, nosotros no tenemos la producción y no vamos a tener la industria porque la, la manufactura ya está por allá, entonces va a llegar acá ya manufacturado. Estamos perdiendo oportunidad. Por otro lado, hablamos mucho, bueno, 85% de la producción mundial viene de los pequeños productores, eso ya hace más de 50 años tal vez, pero nosotros hemos perdido otras oportunidades. Si miramos en los últimos 30 años, yo sepa, doctora Leshmani puede confirmar, lo único caso que conozco de gran crecimiento de producción de caucho fue en Costa de Marfil. Pero eso porque tenía el gobierno apoyando. Yo participé un poco de eso al inicio del proyecto allá en 2005, 2007. Y en ese momento, o sea, a 20 años, Costa de Marfil producía 200.000 toneladas. O sea, hoy está produciendo 6, 7 veces más de lo que producía hace 20 años. Es una locura cómo hubo un incremento de producción en Costa de Marfil. Es una locura. Ahora, ¿por qué? Porque hubo un apoyo de una empresa, de un grupo grande, hubo un apoyo del gobierno y la función de eso y la siembra y todo. El proyecto inicialmente se llamaba Big Ton, y la idea era que Costa de Marfil lograse producir 1 millón de toneladas. Hoy ya está produciendo más que eso. Y al contrario, en todos los otros países, con pequeñas excepciones como Laos, como Myanmar, eh, están aumentando un poco las producciones. Los otros o mantuvieron lo mismo nivel o bajaron un poco. Brasil, hablamos que está produciendo el mismo ya hace casi 8 años. Cuando aumenta poquito. México, ya no se habla de las estadísticas de México. Guatemala, más o menos lo mismo. Colombia, desafortunadamente, no aparece en las estadísticas. De lo que yo conozco y tuve oportunidad de conocer un poco caucho, casi que por todos lados, en Asia, África y Latinoamérica, eh, seguramente, y doctora Lishmani puede confirmar, la demanda va a crecer, el mundo está en crecimiento, la demanda va a crecer y nosotros no vamos a tener caucho suficiente para alcanzar la demanda en los próximos 5 o 10 años. Los stocks están bajando, los inventarios están bajando. Si miramos dónde vas a producir esa diferencia, bueno, obviamente que en India pueden producir un poco más en las pequeñas plantaciones que a veces están paradas o con una frecuencia de sangría más baja o con una explotación subexplotada. En Tailandia pueden producir un poco más. Hay un montón de lugares que pueden producir un poco más, pero eso no es sustancial. Si nosotros debemos o queremos
o necesitamos de pasar de 15 millones de toneladas anuales para 20, ahí hay que tener algo realmente sustancial. Lo que yo veo es que en Asia hay algunos problemas. Yo sé de los problemas en Indonesia de enfermedad, y obviamente esas enfermedades molestan, perjudican la producción. Por otro lado, Asia y muchos países, China, Tailandia, no están preparados o no tienen la capacidad de hacer control. Estoy hablando de fumigación con boom sprayer. No tienen la capacidad y necesitan de fumigación aérea. Y ahí es mucho más caro, mucho más complicado. Hacer fumigaciones con dron para plagas puede funcionar, para enfermedad es muchísimo complicado. Yo personalmente ya tuve experiencia en eso. Entonces, yo sé que es un problema la enfermedad en Asia, más por tema de manejo o capacidad de control. Por otro lado, si queremos pasar, regresando al tema, si queremos pasar de 15 millones de toneladas a 20 millones de toneladas, yo creo que eso es imposible en Asia. Eh, en África tal vez, como se pasó un poco en Costa de Marfil. Pero cuando miramos otros países como Nigeria, como Ghana un poco menos, como Camerún, hay una instabilidad social, política, a veces religiosa, que es complicado. No hay empresa grande que va a hacer un proyecto, un greenfield de cero para sembrar 15, 20 mil, 30 hectáreas con una instabilidad de varios temas distintos, problemas de mano de obra y todo. Yo veo como potencial gigantesco Brasil y Colombia, que tiene área suficiente y cumpliendo con los 5 ejes que doctora Leishmani habló de lo que están haciendo en Malasia, eh, sin deforestación, con la parte social, los 5 puntos que habló ahí. Hay en Colombia y Brasil, hay un poco en México, hay un poco en Guatemala, pero estoy hablando de grandes áreas. Son países que tienen todas esas condiciones de clima, de suelo, de área, y que pueden cumplir con todas esas exigencias de EUDR. Y voy un poco más adelante. Lo que la, la más grande parte de las plantaciones industriales de Brasil y de Colombia ya están certificadas, entre comillas, ya tiene la responsabilidad social, ya tiene la responsabilidad de medio ambiente, ya tiene eso. Lo que falta es formalizar para ahí estar listo para tener acceso a esas diferencias. Bueno, Gracias, Casio. Sí, Latinoamérica tiene mucho potencial, pero como mencionaste, Colombia y Brasil, y hablaste que México no tenía, pero yo sé que por ahí hay alguien de México, que a lo mejor Sergio Torres, si quieres eh, quitas el mute y hablas un poquito de México, y después volvemos a Colombia. ¿Dónde está Sergio? Eh, ya va. Sí, Thank you, aquí Casio, estoy, Aquí aquí for estoy. está. Es um, que tenemos, sharing of information. Thank tenemos you very Una much. disculpa. Maybe I, tenemos bastantes invitados por aquí. Creo, bueno, creo principalmente para México es que nos tiene que pasar algo como pasó en Costa de Marfil. O sea, necesitamos una alianza con las compañías. Yo en el chat preguntaba si tú decías bien, se están instalando varias empresas llanteras. La relocalización eh, de estas compañías creo que nos favorece. México sí va tarde, vamos tarde. Creo que el escenario para México, si nos ponemos a trabajar el día de hoy, creo que puede cambiar en 20 o 30 años.
pero tenemos que hacer algo, o sea, no podemos seguir sin hacer nada y sin duda creo que necesitamos hacer una alianza con gobierno y con estas compañías. Con gobierno hoy día es complicado, pero bueno, no perdemos la esperanza, pero sí tal vez socializar el tema con estas compañías nuevas y, y bueno, ojalá podamos seguir, que no decaiga el ánimo y que sigamos plantando para un mejor futuro en nuestro país. Sin duda que tenemos las condiciones, tenemos el territorio, tenemos la industria. eh, Desafortunadamente, pues no hemos podido progresar, pero es muy motivador esta charla y pues es lo que yo pudiera comentar. Y Sergio, perdón, comentaste que tenemos todo eso, ¿verdad? Pero no tenemos la producción y el mercado consumidor está aquí cerca. Doctora Leishmanis presentó que solo Estados Unidos consume 5,6% de todo el caucho del mundo, sin considerar los otros países de América. Debe llegar a 8 o 9% más o menos. Nosotros producimos 2% de la producción. Entonces, estamos perdiendo una oportunidad gigantesca. Y estoy de acuerdo con ustedes, con los gobiernos que desafortunadamente hemos tenido. Creo que es más difícil de lograr hacer un consejo o una cosa más armoniosa entre gobierno e iniciativa privada para hacer un proyecto así. Pero en discusiones como esa, en asociaciones, ir a buscar empresas que consumen eso, que están interesados, porque eso no se va a resolver de un día al otro, ¿verdad? Eso es una cosa de mediano o largo plazo, son cosas de 10, 15, 20 años mínimo, pero tiene que empezar hoy para tener algo en 15, 20 años. Sí, México necesita un padrino, así lo digo yo, necesitamos un padrino, una compañía, dos, tres compañías que nos ayuden y nos impulsen. Sí, México Cre- tiene, para mí tiene un potencial grandísimo, sobre todo estando ahí al pie de Estados Unidos. Y cuando hablamos inclusive de Colombia, los tránsitos marítimos de Colombia a Estados Unidos son algo así como 9 días. Entonces es prácticamente local, aunque tienes que mandarlo por barco, de todas maneras es casi local. Yo de todas maneras voy a dejar hablar a Ligia también, que la invitamos. Ligia, si quieres te quitas el mute para que nos cuente un poquito de Colombia también. Y buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues el tema es muy interesante y la realidad es que acá en la parte de Colombia y Latinoamérica estamos muy bajos en producciones. El cumplimiento para el mercado que tenemos solo en América estamos bajos. No hemos podido incrementar la parte de producción. Los precios están dando muy fuerte. O sea, este precio ahorita, ustedes también saben, pues las condiciones en Latinoamérica en cambio de monedas es muy fuerte. Entonces la parte de fincas están muy afectadas. Los costos de producción en finca en este momento están bastante afectados por los precios. Las agroindustrias pasamos, pero las fincas no. Entonces es un tema muy coyuntural de baja productividad en fincas, precios muy fuertes para este cierre de año y para a corto plazo, el 2026. Entonces estamos como en una encrucijada de cómo aumentamos producciones, cómo hacemos inversiones en finca, cómo fertilizamos cuando el precio no nos da ni para pagar esos costos, ¿no? Es un momento complejo, pero también somos conscientes que el caucho es a largo plazo, no es de momentos. Todos sembramos en ese auge del 2010, 2009, cuando veíamos ese precio de $5, cuando los flujos de caja no nos daban ni latir, el Excel no calculaba, no salía referencia y sembramos con esa emoción de ver esos precios y solo los vimos en ese momento. Cuando salimos a producciones no lo hemos vuelto a ver. Cambios políticos muy fuertes, regionales, cambios de norte a sur,
Muchos de nuestros clientes también están estáticos por el tema arancel. Son temas muy políticos y muy coyunturales, pero seguro que vamos a encontrar la solución a todos estos temas. Para eso estamos en este gremio, para eso estamos con la sociedad latinoamericana. Apreciamos todo el conocimiento que nos viene. Sabemos que todos, hay unos que son 3 generaciones en caucho, 4. En Colombia hasta ahora vamos en la primera, pero eso no significa que ya no tengamos el conocimiento que tienen ellos. Estamos avanzando bastante en calidad en toda la parte de agroindustria, pero sí la parte de productividad en fincas estamos muy quedados. Acá también pues está Fernando y si no me equivoco, nosotros estamos en producciones por debajo de 1 tonelada por hectárea. Vaya que es significativo, un 50% de lo que se esperaba de 2 toneladas. Entonces todo eso ocasiona costos más altos. Pero pues viendo todo esto de que estamos como un poco quietos en lo que pensábamos que iba a crecer más la demanda, pues las expectativas de un precio de $3, creo que en algún momento vimos eso, esas proyecciones creo que se nos van a demorar otro poco, pero bueno, al final yo creo que vamos a llegar a esos precios porque la producción y el consumo sigue moviéndose. Gracias. Gracias, Ligia. Y creo que, bueno, podríamos darle el espacio. Creo que Edgar Godoy está por ahí de Guatemala. A ver si nos habla un poquito de Guatemala. Y luego sí podríamos hacer algunas preguntas. Sí, Edgar. eh, no sé si estás. Buenos días, Hola, no sé si Edgar. me escuchan. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal, Mari? Bueno, pues en Guatemala, al igual que en los demás países de Latinoamérica, pues compartimos los mismos retos prácticamente. Eh, sí vemos aquí en Guatemala que eh, está pegando mucho la no renovación de las plantaciones y que no hay plantaciones nuevas. Eh, Nadie está haciendo nuevas plantaciones y son pocos los que están renovando sus plantaciones, porque al final, pues podemos hablar de muchas causas, pero lo que viene pegando son los precios. Son precios que no dejan margen para la inversión y ese es ese es el principal problema que nos está afectando actualmente a todos. Eh, Hay opciones, pero esas opciones si no van enfocadas al precio, al final para todos esto es un negocio. Entonces, no son significativas estas opciones, ¿verdad? Eh, Igualmente que otros países, pues aquí todo es un esfuerzo de la iniciativa privada, no hay ninguna ayuda de gobierno, nada por el estilo. Entonces, nos toca duro como productores, pues ir buscando alternativas. Eh, pues, ¿qué alternativas tenemos? Pues solamente buscar mejores productividades también, ¿verdad? Para reducir costos. Y bueno, ojalá esperamos que la situación como se ha venido viendo las proyecciones, etcétera, que vaya cambiando un poco el tema de precios, ¿no? Nosotros no esperamos llegar a los precios de hace 15 años, pues, pero sí necesitamos que esto se vuelva un negocio para toda la cadena. Nosotros como agroindustria también tenemos plantaciones eh, y estamos de las dos partes, ¿verdad? Desde el productor hasta la agroindustria y el productor en realidad a estos precios no, no, no es negocio para, para el productor. Eh, Hay algunos productores, en el caso del caucho natural, como le decimos aquí en Guatemala, el granulado, pues es muy marginal el negocio. En el caso de los productores de látex, pues sí están saliendo actualmente con sus costos y algunos pueden tener algunas ganancias, pero al final, repito, actualmente el principal problema es los precios que no dejan chance a que haya nuevas inversiones y a que esto a mediano y largo plazo se vea que vaya
a crecer en temas de producción en Guatemala. Venimos de un año 2024 con producciones muy bajas, todos lo sabemos, ahí por los efectos de la sequía en todo el mundo. Guatemala ha bajado su producción. Este año ya se recuperó un poco y se espera que el próximo año tenga una recuperación, pero no ha llegado no va a llegar a los niveles de productividad que estaba hace 10 años, ¿verdad? Entonces, sí es el tema de precios, creo que es lo que más nos afecta actualmente a toda la cadena en todos los países de Latinoamérica, según lo que hemos estado conversando la semana pasada que estuvimos por allá en las jornadas, pues es la causa recurrente, la principal causa que nos aqueja a todos. Gracias, Edgar. Sí, los problemas parece ser que son inherentes a toda la cadena, ya sea en Asia, sea cuando la doctora Lakshmi hablaba de que cambian unas plantaciones, plantas de caucho por otro tipo como palma y eso también ocurre de este lado. Le voy a dar la palabra a Sebastián, que la pidió y podemos comenzar a hacer algunas preguntas. Te dejo hablar, Seba. Hola, muy buen día a todos. Doctora Lakshmi, muchísimas gracias por la presentación. Muy interesante y un mensaje para todos. Ánimo, las cosas, las cosas están en una situación que aparentemente es muy negativa. Sin embargo, existen muchas oportunidades a nivel regional. Creo que tenemos que hacer un ejercicio claro de cómo podemos cooperar en la región a nivel técnico, ¿ya? Creo que existen muchísimas oportunidades que podemos traducir en casos de éxito en América Latina. Y me gustaría pues, llamar cuatro puntitos que por acá tomé nota, ¿ya? Y uno de ellos es la consolidación del material genético que nosotros tenemos disponible en la región. Básicamente, y la mayoría de los países productores acá en América Latina, hemos tenido acceso a material genético que muchas veces no tiene un origen totalmente certificado. En fin, existen muchísimas deficiencias por ese lado. Y por ahí la transferencia tecnológica que tiene que ver con el personal calificado para desarrollo de viveros, de jardines de multiplicación, en fin, todo lo que tiene que ver con la parte preoperativa de las plantaciones de caucho natural es un factor que yo creo que nos está pegando en América y haciendo una especie de mea culpa regional, creo que es una situación delicada por la que estamos pasando todos, pero que podemos resolver de manera muy rápida si nos integramos de manera colectiva en una solución. Por otra parte, a pesar de que la demanda de caucho natural en la región no ha disminuido, ¿ya? Existen muchísimas otras oportunidades de negocio para calificar el caucho natural o para vender el caucho natural, que no necesariamente tiene que ser una llantera, ¿ya? América, pues básicamente se ha dedicado a producir grados granulados, ¿ya? Grados de ya sea 10, 20, algún viscosidad controlada por ahí, ¿ya? Sin embargo, la industria hoy por hoy está en una situación muy distinta en cuanto a requerimientos técnicos. Hace Me podrán corregir los colegas, pero hace más de 50, 60 años que prácticamente manejamos la misma especificación para los grados 10 y 20, ¿ya? Donde la viscosidad, por ejemplo, no era un factor determinante en la compra, y hoy ya pasó a ser un parámetro relevante, ¿ya? Es que ciertos parámetros técnicos de los cauchos naturales, ¿ya? Deban considerarse al minuto de su comercialización.
Sin embargo, no ha ido de la mano con la tecnificación de la industria primaria para llegar a esos valores. Entonces, pues a mí me gustaría invitarlo a todos a que podamos no tener solamente esta conferencia, sino tener muchísimas más en los próximos meses, de tal manera de poder conciliar una especificación de arranque en América Latina que considere los parámetros técnicos que hoy por hoy son los que están demandando en la industria, ya sea en la industria llantera o en la industria de autopartes antivibración, ¿no? Eh, Otra cosa, doctora, y se lo solicito de manera es muy especial para América. Creo que en algo conciliamos todos y es que le tenemos un cariño absoluto al caucho natural, ¿ya? Eh, Creo que en eso es de las pocas casualidades que se puede dar en nuestro negocio, ¿ya? Y en nuestro trabajo, ¿no? Y nos gustaría ver la posibilidad de que pudiéramos tener capacitaciones, ¿no? Desde la ANRPC, ¿no? O que nos puedan invitar a algunas capacitaciones para los técnicos que están trabajando en nuestra región. Creo que eso sería de muchísimo valor para que sientan que están acompañados y que los vamos a acompañar en toda la cadena de suministro, pues, ¿no? Es cuanto. Gracias, Sebastián. I don't know if Dr. Lakshmi has some um, thoughts about what we already talked, and then we have some couple of questions here. No sé si la doctora Lenny tiene algunas preguntas sobre las cosas o algunos pensamientos sobre lo que se ha mencionado en las últimas intervenciones. Dr. Lakshmi, Por favor, doctora. you have any comments? Doctora, ¿tiene algunos comentarios sobre las intervenciones que hemos tenido de los países aquí presentes? I don't know. I think she. No lo sé, parece Okay. que Bueno, ahí había alguien más que quería hablar. Tobías, si quieres te haces un mute. No sé quién más está, perdón. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Aquí hay un par de preguntas. Doctor Leshmi, can you hear me? ¿Me puedes escuchar, Leshmi? Yeah, doctora I Lashmi. can hear you well. Ok. Maybe I will address some of those points raised the colleagues here Sí, he escuchado los especially puntos from y because de they are los very colegas que valid están point. aquí son puntos Sebastian bastante Bach válidos lo que has dijo raised. Sebastián I've sobre los diferentes thought about rangos y raising this también hemos especially estado from the hablando sobre Latin estos rangos American countries. especialmente en los países When latinoamericanos. you look at Bueno, cuando maybe the miramos cross-regional entonces comparison between las Asia, West Pacific, comparaciones and entre Latin America is Asia y the Latinoamérica, nos competitiveness damos of cuenta entonces que la the industry competitividad in terms of the de la cost. industria en términos There sobre los is big costos, difference. por supuesto que hay So the una cost of gran production diferencia, is así one que el area costo de where some countries producción become es bastante diferente competitive in the market. And good para poder example, competir en el as mercado, lo cual hace he was que, mentioning bueno, on como se that, mencionó Kazio was mentioning about en on ambas Californian case, intervenciones because it y is a very, very much los rapid costos growth which happened tienen un from the crecimiento country, and muchísimo más that rápido que country pasa para become los the países y los países en third este caso se largest convierten producer entonces en países within grandes de not producción, even 2 decades. It's no shorter than that. solamente How this para happened vender. for ¿Cómo a llega todo esto a substantial suceder growth of an el industry, crecimiento rapid sustancial de la penetration of one industria, place, land is teniendo el available, cost of potencial production para is poder less, mejorar el and costo de then more producción? importantly, Y the bueno, lo planting más material importante for son the los materiales industry, para and la that has plantación que brought ellos utilizan y state luego support plus el association apoyo support. de las Given asociaciones to que those dan, por growers supuesto, apoyo a los was very productores. important, and the supply Es chain. muy Supply chain is importante short y compared to bueno, Asia la for West Africa. cadena de suministro When the supply chain is short, es it mucho become más more efficient, corta. and the inefficiencies Se are less vuelve las compared to the ineficiencias rest of the son world. menores comparadas Labor con cost is less, as all of you know los that it's costos, around así que por supuesto que of the puede cost of ser production
1.75% and above is the labor cost. When your labor cost También is el lower, apalancamiento, cuando then we ustedes are empiezan a comfortable ver, nos damos cuenta entonces competitive in the que market. ahí So pueden ser large-scale entonces más expansion, cost competitivos en el competitiveness, mercado, and los then costos contra la availability of competitividad, la many. These are the expansión, focus la point for hybrid disponibilidad cost de and all the plant recursos material they y use todos los materiales que compared se to utilizan here para it's la in Southeast plantación Asia and the comparados Southeast Asian en el produce sur de good Asia. materials, less disease and Menos most of them are enfermedades se now in the presentan y first generations of muchísimos course. The de ellos están en la productivities high, primera productivity is much generación higher when compared to conectados rest a of the world, comparados entonces con el resto Asia del as well as mundo, Latin así America. que, So that is a o por big ejemplo con plus for Latinoamérica, them. así que por supuesto And que aquí hay una then comparación coming to the importante y luego Sebastian cuando want empezamos a hablar that sobre el punto que Sebastián he me mentioned about mencionó, the same thing, the good planting material. That is very important. los We materiales, lo don't cual need es bien more area. importante. Tal vez What no we se need necesitan is más áreas, lo que good planting necesitamos material. That es buenos means materiales para la improving the plantación productivity. que ayudan Then a another mejorar is la reducing the productividad cost of production. How we could y do pues that? ayude con For example, el as you costo de know, is supposed to come producción, con back las to that exactly. inversiones, como pasa en The los, labor o cost puede is high. pasar el So nivel de what would costo de be the producción es mucho approach mayor en los that países latinoamericanos, así que small tenemos farms que or revisar cuál es el farms enfoque should follow? So many of para them poder grow from a seguir y runoff bueno, muchísimo de that esto se podría maintainers are hacer en monitoring países month to daily latinoamericanos. or alternate tapping once in Se 5 puede days. tener That is a entonces good way of algunas taking care the trees. That alternativas is que reducing the cost of production. revisar entonces los And costos de then it is producción. another common recommendation is Pueden haber algunas improving the otras income recomendaciones que puede ser from the que same pueden haber para crop mejorar rather than entonces going el for ingreso, monocrop. para que no Combination of the exista crops, whether solamente it el is monocrop, el coffee, monocultivo, sino agroforestry, or it could be other combinaciones, crops. So combinar that con otros will cultivos. Esto también puede bring more entonces income. And also traer that más brings the productivity ingresos more y eso puede ayudar a for balancear the entonces la carbon producción de los calculation also gives productores more y hace tener mejores advantage. cálculos And y then traer buenas beyond the ventajas main y crop, latex, luego tree latex, then other income from other crops, poder tener then entonces is ingresos very de important otras aspect is utilidades, de otros how the cultivos y small sobre growers or the big cómo players los could get the pequeños benefit productores of carbon pueden credit, because entonces tener no question is diferentes that it is ingresos, porque positive, bueno, ese es having el positive punto, esto crop. tiene que ser So how we positivo. could get it? Así que So getting by individual companies, it's a big trabajar challenge. con It's a algunas costly compañías, affair. por supuesto But que es how could bastante we costoso, do pero that cómo if nosotros we podemos collaborate hacer and todo work este tipo de together to get colaboraciones para poder, every no sé, combination which is left of combinación smallholders or entre it is growing off pequeñas the plantation compañías companies o and las jointly compañías de working on that? plantación This is que one area pueden the sector hacer convenios dentro can del look into sector and y que pueden sector mirar should work entonces con forward. algunos And trabajos of para course, poder avanzar y also por the supuesto governments in que this part también of los the world is very gobiernos en much estas partes looking del into mundo beyond tienen que involucrarse on the carbon emission reduction side. en las, For example, it is during the COP, it is a big siendo fund is now teniendo committed muchísima más by the flexibilidad y haciendo Brazilian government and then compromisos con los gobiernos civiles, tracing gobiernos locales, this tratando de natural elevar rubber story of estos, simplicity, how the natural rubber convirtiéndolo en also algo can get positivos, haciendo trabajos a small positivos que share of puedan that to get ser this compartidos para smallholders or poder the alcanzar estas plantation lecciones companies aprendidas get the sobre las benefit compañías para poder obtener of mejores being beneficios, part of that siendo parte de climate action. las acciones que So se toman con el clima, por ejemplo. Así getting into the que, carbon market by one bueno, company is a costly affair. muchas veces, But claro que getting sí, into los the costos se carbon afectan market por as a sector lo que is a pasa en el different thing. mercado, pero So bueno, how ya we could pensar do en los that? sectores es That is an diferente. area ¿Cómo where podemos hacer esto? suppliers should look Esto into it. es un área en Then la cual tenemos que revisar la improving the cadena de productivity. What suministro, are the mejorando la actions we can productividad, do for cuáles son improving the las actividades productivity que se of? pueden hacer para mejorar la Yes, productividad. like I mentioned, it is good clones, Tenemos que utilizar for the clone exchange or collection of good seeds. All recolección de those are buenas part of semillas, this todas estas son process. parte de And las acciones it's y de a los procesos que continuing se tienen que llevar process. a cabo para que sea And muchísimo más in conveniente a los phase-wise procesos, approach only we can achieve that a one. tener mejores But also acercamientos. partnership and También collaboration is also alianzas y needed, and colaboraciones son training, requeridas y research, necesitadas. El collaboration is also entrenamiento y la needed for that. colaboración para los Plantation pequeños companies or even productores con farmers or diferentes researchers, they can compañías. also get Los investigadores también pueden research entonces institutions or colaborar con country research diferentes training instituciones, limited. You can proveyendo create the entrenamiento platform like específico sobre el tema y AWS creando una IRD can be a plataforma facilitator para for tener that. todo esto disponible. Se So that puede is a ser un punto de possibility, inicio, así but que only esta es thing una is buena that posibilidad, pero bueno, governments tenemos will entonces also que hacer should visibilidad, provide la more
cual tiene que convertirse
a algo que los lleve hacia la plataforma. Así que bueno, es todas las mensajes, esos son los mensajes. Usted tiene que ser muy visible, es transparente, por supuesto, y mostrar el compromiso de la colaboración. Porque bueno, hay muchísimas labores de origen que se pueden llevar a cabo y muchas que no se están haciendo, pero la visibilidad no está siendo importante. Esto ayuda entonces a que se haga mucho impacto. Como uno de los colegas mencionó, tenemos entonces que mirar a los países que pueden crecer y pueden crecer y crecer, como es, algunos países pueden hacer algunas cosas para crecer, entonces tal vez no puede ser el costo de la mano de obra, pero también puede ser otros costos que pueden ser parte de la cadena de valor, dar entonces alguna prioridad, hay que ver entonces qué está pidiendo el mercado en producto terminado, low carbon rubber. So something de which no dejar esta promotes marca a de carbono clean, o esta recyclable, huella. and Así que renewable. bueno, todas estas regiones That's the pueden positive entregar algunas de side estas because cosas. Hay signos Europe positivos and porque algunos US países market or North American o market are algunos otros transitioning. mercados They que are están no more haciendo toda esta focusing more on the transición, no generic están tan market. So enfocados en generic mercados market is in genéricos, en buy mercado de the product coming generación. from Asia. El producto This viene en este pattern caso it is desde observed, but the Asia. specialty product Hay they are productos focusing que to produce in parcialmente the se están region. enfocando en For those producirlo products, directamente en la essentially región. the quality raw Pero material is bueno, needed or la low calidad carbon es raw material is requerida, needed. So el that material, la mano region de can obra deliver. y al material puro, Maybe something las like entregas. Hay what Europe and muchísimas US is cosas doing. It is que los not países focusing on the europeos están generic haciendo y market no and se is están attacking enfocando those en mercados moves away from genéricos. the generic Están market because they avanzando face a a lot of áreas, a the lower diferentes áreas tires are coming from other genéricas regions y and bueno, las llantas the vienen de high-end otras or regiones, mass por market ejemplo, tires are produced within the region. se So producen those entonces en la región, por products ejemplo. Así que need todos the estos high quality raw productos material that mantienen entonces la alta calidad. the players within the region can Así que deliver los because additionally jugadores this pueden big aprender point en toda la before región porque the low pueden hacer carbon algunas alianzas. nearshoring is possible through Es posible, raw entonces, sourcing from raw material from close by region. So there is a en potential hacer for alianzas con regiones possible for cercanas. Así que, of course more action needs to be por done. supuesto, lo que se necesita hacer Collaboration need to be es la taken colaboración. Se tiene between que tener en the cuenta la players. colaboración y tenemos que tener en cuenta todos los jugadores The o los cost of actores production is claves. El something costo all de of you can producción es work algo out que through todos partnership tenemos que in lidiar y bueno, improving the tenemos que hacer productivity and alianzas then para poder mejorar la looking at productividad y the luego value podemos stream entonces mirar la cadena de valor, transition towards net zero. las That's a commitment transiciones. Ese es un and compromiso. badly need very trusted Necesitamos collaboration. tener colaboración intensa y de muchísima confianza. I think it's most of the point I addressed, Bueno, but creo que esos son todos los puntos que he tomado end of nota. the day, it's sort Al one word final del día collaboration. solo es una It's palabra, important colaboración, and to move forward, que es bien and this importante is poder not avanzar. sunset industry. It Entonces, is it's there is we ahí can consider this as podemos entonces sunrise. This considerar is very todos much estos puntos porque green material, and hay it's mucho incredible material verde material que es which the sector increíble can produce dentro and del bring it sector que se back puede because producir y nobody lo can podemos live without retornar porque rubber, nadie starting puede from vivir the sin toys from the todo bottom esto, to the sin aerospace application or anything las and moving forward because aplicaciones o para movernos de un nobody, lugar a and otro. it's Así about que telling that story and definitivamente communication. That part podemos is contar la missing. historia y So hacer lo que sea más each of you comunicativo. can Así que cada contribute uno de to ustedes puede bring the contribuir de alguna stories u and otra manera a communicate traer las that this historias is para what poder else we hacer are que doing, esto and then sea más bring the visible, attention that of the traer toda la policymakers because atención para los lobbying is que very generan las important for this. políticas. What Esto it es is bien happening in all importante, lo que those está this level sucediendo of en todos discussion, estos it is niveles de without discusión, governments or en los government gobiernos, interactions en because las government will never interacciones que se take pueden action tener if con estos nobody's gobiernos. voice is loud. Oh, that's So eh, that's the part because the government cannot do anything without industry, and industry Sí, need porque government. So we should la government industria no puede hacer gets nada sin more los of gobiernos, así process que tenemos moves que more trabajar mano a rigorous. mano. Así que So we have bueno, to no support them. solamente necesitamos más productores, necesitamos darles I don't apoyo. want all the players to be. Maybe it's a Bueno, collaboration, entonces government, se tiene que hacer application players, colaboraciones y and tenemos que lobbies. Of course, colaborar con it is diferentes jugadores. Por strategy supuesto there, but que it esta is es una estrategia, la clear mejor y integration is needed. la generación es So how do we requerida. Así bring que that cómo podemos entonces hacer todo collaboration este there? tipo So de this is the colaboraciones con los platform of wherever diferentes you can
a TVs available. jugadores para poder So when llevarlos you de una are manera más having visible a a las diferentes platform like plataformas. NRP, so Así que I'm just saying an example. It is yo an simplemente national les one estoy dando un platform. So when you ejemplo have de estas visibility and give you plataformas. more trust, Les da that a ustedes means muchísimo más confianza y esto everything will be related significa with the que restaurant usted only. puede entonces ayudar en, muchísimo en la restauración. Eso nos llegó al fondo del corazón. Yo no quiero robarles más el tiempo porque ya tenemos 1 hora y media, pero me quedo sobre todo con las palabras de la doctora Lakshmi, de colaboración y visibilidad. Creo que pues todos tenemos mucho de qué quejarnos. También pues también pienso que hay muchas oportunidades de este lado del mundo. También lo dijo Casio, lo dijo Sebastián, lo dijo Sergio. De este lado del mundo hay mucho espacio donde podemos crecer, pero es importante que colaboremos, que participemos. Sobre todo el tema de visibilidad, la única forma de ser visibles es que participemos de estos foros, que hagamos presencia. En Latinoamérica somos muchos países de distintos tamaños, unos mucho más grandes, otros más pequeños. Tenemos la ventaja que hablamos un mismo idioma, incluyendo al portuñol. Pero solamente de esta forma, trabajando juntos y haciéndonos más visibles. Nosotros pues también nos comprometemos desde la SLTC a hacer más colaboraciones con ANRPC. Creo que es uno de los temas que se mencionó, para ver cómo podemos también colaborar más y también hacernos más visibles para hacer llamada a los que hacen las políticas y todo, y que creo que es una base importante. Le doy las gracias a la doctora Lexmi, de verdad, 1 millón de gracias por estar aquí, porque yo sé que fueron semanas muy duras para viajar a Brasil y finalmente pues logramos hacer esta charla. Em, yo no sé si puedo mandar la presentación, pero si se mantienen en contacto, vemos qué se les puede mandar y vemos si se pueden hacer algún tipo podemos repetir o hacer un follow-up, ¿sí? Un seguimiento a esta conversación en los próximos meses. Le agradezco a los invitados también, que yo sé que fue el lunes corriendo que llamamos a todos, pero aquí están todos y se lo agradezco muchísimo. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Thank you, Dr. Maria, Leshman. just wanted a last word from me. I just like to mention to all the members, if Quiero one of mencionar the entonces que association si members can algunas de las be willing to asociaciones gather in once pueden reunirse their para current poder status in entender terms of cuáles son los growing desafíos en términos revenue de production and what producción, is the niveles de share of the producción o cuál es la parte, el manufacturers. shares Such o information is esa is información es bien fundamental importante, es to cuáles son los be in shares, the es importante para que right podamos tomar perspective of the acciones y future tener la protection. perspectiva correcta If sobre la protección del SLTC as an futuro y sobre association can SLTC, sobre share las asociaciones, si nos pueden that compartir statistics, it would be todas estas great, and estadísticas, sería then maravilloso. Esto maybe nos that ayuda can be a muchísimo. starting Luego, point esto of podría ser un punto de further inicio future para poder collaboration so avanzar that, con las colaboraciones for example, futuras. the Por ANRPC, uh, ejemplo, I'm getting it's through other places, and it's Podemos entonces the website, desplazarnos but a it is otros more lugares, efficient if conocer SLTC could de deliver forma such an oficial cómo se initiative to us, entregan ciertos then that will permisos para bring nosotros, para que transparency in nosotros the podamos process. traer Thank you. transparencia a los procesos. Yo creo que Muchísimas eso gracias para es todos. un tema que vamos a hablar en el comité de caucho natural, porque creo que como parte del comité podríamos tratar de comenzar a tener estadísticas un poquito más al día. El tema es que los países no todos llevan estadísticas como globales. Sin embargo, es un punto que vamos a tratar dentro del Comité Caucho Natural, a lo mejor tener un subcomité de estadística. Eso nos puede ayudar, aunque sea un poco, y no sean totalmente perfectas desde el día uno, pero bueno, podemos ir creciendo y irlas mejorando, porque creo que, como usted dice, es importante que nosotros sepamos de verdad dónde estamos, cuál es nuestra posición real como región. Como países individuales es complicado porque muchos son muy pequeños, pero como región
podemos tener un peso mayor. Si juntamos lo que, por ejemplo, Brasil tiene, por supuesto, una capacidad de producción muy grande, sin embargo, todavía importa. Todavía es un neto importador. Colombia ha ido creciendo en hectáreas plantadas, pero también tiene sus propios problemas de crecimiento, sobre todo en productividad. México no se sabe nada. México es el que tiene, creo yo, menos estadísticas. Uno habla con algunos productores y yo creo que México es el que tiene más sentimiento de hacer crecer su producción porque ve todo el consumo que se está teniendo. Y Guatemala también tiene también tiene estadísticas, pero yo creo que como región sí deberíamos unirnos somos más, pesamos más. Si en vez de decir que alguien tiene un 1%, el otro tiene 2, pues si nos unimos y somos, no sé, 5% o algo así, pues creo que No, representamos. perdón, pero para mí las estadísticas son importantísimas porque nos da una base, ¿verdad? Es muy complicado, países como Colombia, como Brasil, nosotros tenemos plantaciones que tienen un promedio menor de 1.000 kilos por hectárea, mientras que otras plantaciones están con 2.000. Entonces, a veces nosotros solo necesitamos de mirar al lado para saber por qué están produciendo eso, qué están haciendo. Y esas estadísticas también van a permitir de pensar, desarrollar y hablar un Sí, poco sobre ahí el costo. están pasando Por todo. ejemplo, Ah, tremendo. en Brasil el costo de mano de obra diario está algo alrededor de $20, mientras que en África está $10. ¿Cuál es más caro? En África. ¿Por qué? Porque en África con $10 un sangrador, él va a sangrar 600, 700 árboles por día, mientras que en Brasil, que cuesta el doble, él va a sangrar 1.400, 1.500 árboles. Entonces, son maneras distintas de mirar costo y desarrollar las cosas para que las cosas salen, ¿verdad? Solo para terminar, porque nadie siembra caucho por el medio ambiente, por sembrar árboles o por el social. Nadie. Lo que siembran caucho es por la parte financiera. Entonces, tiene que tener una visión financiera, porque ahí teniendo caucho va a tener caucho para la industria, para el comercio, y nosotros ahí trabajamos en toda la cadena, ¿verdad? Perdón. No, gracias, muy buena intervención. No sé, pero bueno, muchísimas gracias a todos. Yo quedo pendiente, los voy a invitar a todos a unas próximas reuniones para que podamos seguir hablando de todo esto y nos vemos pronto. Feliz fin de semana. Gracias, chao. Thank you very much. Nice meeting you all. Thank you, Dr. Leshmi. Thank you so Gracias, Gracias. un much. gusto conocerles a Muchas todos. gracias. Adiós y muchas Gracias. gracias. Bye bye. Todos, bye. Muchas gracias. Gracias. Bye.